Bien, vamos a empezar entonces con nuestro primer diálogo abierto y está con nosotros, como habíamos dicho, Iván Arenas. Buenas noches, Iván. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué te parece lo que está pasando actualmente en el Congreso? En este momento, además, como les decía, se va a completar la mesa directiva una vez más y todo parece indicar que va a volver a suceder en esa posición el fujimorismo, Fuerza Popular. Sí, excelente. Lo acaban de nombrar al fujimorismo, al señor Arturo Alegría, acaban de nombrar como vicepresidente, ¿no? Segundo vicepresidente. Yo creo que el fujimorismo de alguna u otra manera se hizo imponer porque lo estaban tratando de sacar. La mesa directiva es una mesa bastante importante porque ahí se ve la agenda básicamente parlamentaria, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que es importante poner en contexto lo que sucede en el Congreso. Lo que en el Congreso sucede es que evidentemente hay grupos y facciones que están mirando básicamente por intereses propios, ¿no? En el Congreso no hay los grandes debates de las reformas, no hay los grandes debates de la modernización del país, los grandes debates de qué hacer con el Estado, qué hacer con el mercado, los grandes debates que le interesaría a la ciudadanía. Es decir, yo creo que el Congreso está en un carril absolutamente distinto a la de ciudadanía, ¿no? El Congreso está en la política formal, digamos, en la política oficial, y hay otra política que es de la inmensa mayoría, que es de la población que de alguna otra manera está sufriendo los embates de la crisis económica, básicamente de la inflación, ¿no? Claro, entonces, Iván, ¿tú crees que no va a haber ningún cambio en verdad ahora que justamente va a asumir otro representante de Fuerza Popular en esta posición? O sea, sucedería al señor Hernando Guerra García. ¿No va a haber ningún cambio, crees tú? ¿Será más de lo mismo? ¿Cómo ves tú el final de este año? Que en verdad es un año complicado, el tema económico, la inseguridad. Sí, lo que es increíble, mira, fíjate que este Congreso de alguna otra manera fue un Congreso que detuvo las oleadas insurreccionales contra el gobierno constitucionalmente, digamos, y de la Asociación Republicana establecido con el gobierno de Dina Boluarte. Pero este mismo Congreso es un Congreso de facciones, es decir, tú cuando ves a la mayoría, a la primera mayoría, que es Fuerza Popular, con una vocación no solamente estatal, sino una vocación de ganar las elecciones, y te das cuenta que no tiene una agenda de reformas para el país, porque no la tiene, entonces te vas a dar cuenta que los otros grupos tampoco la tienen. Entonces, básicamente facciones. Lo que yo creo es que acá la correlación de fuerzas es una correlación de fuerzas, básicamente de fuerzas y debilidades, ¿no? Y la debilidad del Congreso es esa, es decir, la debilidad del Congreso es frente a la aprobación de la ciudadanía, pero además el Congreso tiene una sola voluntad, que es quedarse hasta el 2026, ¿no? Sí, pero es interesante lo que dice lo de las facciones, porque curiosamente uno de los partidos más organizados y que actúa de manera más orgánica es justamente Fuerza Popular. Digamos que si comparamos con esas facciones que mencionas, tienen una cierta, el término es muy común en estos ambientes, disciplina, que hace que justamente actúen de manera coordinada. ¿Tú no crees que esto podría ser un elemento que eventualmente le llame a la directiva de Fuerza Popular a introducir algunas reformas? Bueno, el señor Guerra García introdujo algunas cosas, el tema de las AFP, por ejemplo, lo estuvo viendo la señora, no recuerdo ahora el nombre, pero en fin, como que había Tignacay, en fin, habían algunos temas nacionales que se estaban promoviendo, porque es importante también este asunto, cuán conectadas están las bancadas con los partidos políticos. Lamentablemente estamos viendo que en el caso, por ejemplo, de la señora Amurús, claro que sí, hay una distancia, y ella misma ya se está distanciando propiamente del partido político. Entonces, ¿cuánto puede ayudar a que quienes hoy día están en la mesa directiva provengan de partidos con más organicidad como para poder introducir reformas? ¿O tú crees que eso es irrelevante? Esa es una muy buena pregunta, fíjate, porque básicamente el partido Fuerza Popular tenía, si bien ha logrado construir una estructura, ha logrado construir una especie de partido político en los últimos años, pero la primera, digamos, tarea que tenía el partido de Fuerza Popular no solamente era, digamos, vigilar y hacer las acciones que tiene todo Congreso, es decir, la fiscalización, sino además tenía la tarea, y porque tiene además vocación electoral, vocación presidencialista, tenía la tarea además de que pueda proponer una agenda de reformas frente a la ausencia del gobierno, es decir, el gobierno no está haciendo política en el sentido de reformas. Tú vas al sur y el gobierno no tiene una agenda para el sur hasta ahora, a pesar de que se dice con Punche Perú no está funcionando. Pero tú te das cuenta que Fuerza Popular tampoco tiene una agenda de reformas. Y Fuerza Popular es un partido reformista, es un partido que viene por esencia reformista desde Alberto Fujimori. Entonces,
Fuerza Popular ha perdido ese brío, Ujú. digamos, no solamente reformista, sino anti-establishment también, ¿no? Frente a eso, otras bancadas como Alianza para el Progreso tampoco tienen una agenda reformista. Entonces, frente a eso solamente tienes a un Congreso que está lleno de facciones, pero además un Congreso que quiere quedarse hasta el 2026. Eso es nada más. El lunes se va a hablar del sistema de pensiones y yo me refería también a esta congresista Rosángela Barbarán, Sí. que es una de las que han metido ese tema. Eventualmente pensaba que alguna de esas medidas o reformas más nacionales podrían tener eco, pero otro tema también está vinculado con los temas vinculados a comportamiento y judiciales. Acá tenemos una lista, lamentable, Iván, de quiénes son los congresistas que tienen investigaciones de la Fiscalía, del Ministerio Público y de la DIRCOTE. Y están los señores Nirbardo Tello, Guillermo Bermejo, Gilson Ramos, Emerson Delgado, Aníbal Florentino, Bernardo Quito, Valdemar Cerrón, Guido Bellido, Fernando Herrera, Alex Flores, Alfredo Pariona y Elizabeth Medi. Bueno, una mujer, lamentablemente, parece que todos iban a ser hombres. Bueno, y acá hay más, ¿no? Congresistas investigadas, la señora María Cordero, Heidi Juárez, Katy Ugarte, Rocío Torres y Magali Ruiz. Un ramillete de investigaciones, exactamente. lamentablemente. Y esto obviamente nos llama a estas conductas que alguien hablaba hace unos años atrás del otoronguismo, Así es, o estas conductas Otorongo que no están come otorongo. vinculadas, otorongo no come otorongo, o estas formas de protegerse, lamentablemente corporativamente. ¿Cómo ves la situación? O sea, ¿tú crees que esto ya es endémico? ¿Nos tenemos que de alguna manera conformar con lo que va a pasar hasta que Sí, acabe yo este creo que gobierno? sí. Mira, fíjate, lo que pasa es que no hay línea política en todo el sentido de la palabra. Y cuando te digo línea política, no hay un programa que unifique, por ejemplo, la centro-derecha que existe en este país, ¿no? No hay una línea política que le dé, digamos, organicidad, que le dé programa a toda la centro-derecha. Lo que se está discutiendo, al margen de las AFPs, pero más allá, otras reformas no existen. Por ejemplo, la reforma sobre la minería, y la formalización de la minería informal, ¿no? O la ilegalización de la minería, digamos, totalmente ilegal. No existe más allá de otro tipo de reformas, salvo esta reforma, por ejemplo, las AFPs. Pero yo lo que veo es falta esa línea ideológica que no existe en este Congreso y que probablemente en otros Congresos sí existían, ¿no? La presencia de otros partidos, por ejemplo, evidentemente con el Partido Popular Cristiano, Partido como el APRA, de otra manera ponía líneas políticas y ahora no existe eso. Y el divorcio, hay un divorcio entre la ciudadanía, es decir, entre la calle, entre los sectores populares, entre los mercados populares, con la clase social, con la clase política y especial con el Congreso. El Congreso de la República está en las nubes, ¿no? Iván, entonces la agenda es cómo nos quedamos hasta el final del periodo, la sobrevivencia. ¿Tú no crees que hay oportunidad para plantear temas de mayor calado? Yo creo que hasta ahora no. Me parece, con la entrada, por ejemplo, de Rospigliosi, ojalá que se pongan algunos temas en agenda, porque él es una persona ducha, una persona que viene de la izquierda, sabe hacer política, y yo creo que gana mucho fuerza popular con respecto a su reciente entrada, pero yo creo que es momento de que los partidos empiecen a trabajar programas ideológicos, porque eso es lo que no existe. Y sobre todo esos programas ideológicos amarrados con la realidad de la gente. La gente la está pasando muy mal. O eventualmente que tengan una visión que no sea su propia conveniencia, ¿no? Porque imagínate, esta lista que hemos visto de congresistas también nos plantean que están más preocupados de su propia situación que de su representación o eventualmente su capacidad de investigación, ¿no? Está muy mellada esa situación. Fíjate, mira, yo te doy un dato. Ningún congresista de Puno puede acercarse a Puno. Así. Ningún congresista de Puno puede hacer un mitin en Puno, porque los votan, sea de la oposición, sea de gobierno, de derecha, de izquierda, de los partidos. No lo pueden hacer. Es porque ahí existe una falta de representación. Es decir, la gente, los mercados populares están en una cosa absolutamente distinta a lo que es el Congreso. Exactamente. Y el Congreso está en un tono absolutamente distinto. Está en las nubes, está en las facciones, está en los intereses, está en las prebendas. Eso es lo que pasa con el Congreso. Y sobre todo, fíjate, cómo es que este Congreso, que pudo además de tener estas oleadas insurreccionales en contra de un gobierno republicanamente establecido como el gobierno de Dina Boluarte, cómo es incapaz de poder ponerse en agenda algunas cosas elementales que podrían darle al país
cierta calma, cierta estabilidad y cierta tranquilidad, ¿no? Exactamente, y como bien dices tú, si van a sus jurisdicciones los que los eligieron, reciben golpes, palos, Sí. por eso se van a Rusia, tan lejos. Y por eso se van a por ahí, Rusia. eventualmente consiguen algo de interés. Estas situaciones que bien mencionas tú quitan legitimidad a lo que implica la representación, ¿no?, de los congresistas. Ahora, ¿tú crees que esto va a golpear a los próximos parlamentos o podría haber alguna corrección? La tienen muy difícil los partidos políticos o los movimientos que eventualmente quieran entrar en política, ¿no? Sí, mira, fíjate, lo que pasa es que yo creo que va a existir una fuerte corriente anti-establishment, ¿no? Ajá. Una fuerte corriente anti-establishment. Ahora, Los Bukelés, los Mileis, los autoritarios. pero también el anti-establishment puede ser el señor Salvador del Solar. Eso va a depender de qué es el establishment. O sea, el anti-establishment puede venir desde... Qué interesante. ¿Qué es el establishment? El establishment básicamente una construcción discursiva, es decir, Claro. Lima Pero puede ser las establishment. mismas caras, o sea, cuando tú Puede dices, ser, porque hay no son establishment diferentes. desde la economía, por ejemplo, ¿no? Yo soy antineoliberal, pero hay establishment desde el antifujimorismo. Yo soy antifujimorista y por lo tanto soy antifujimorista y soy anti-establishment. Es decir, la construcción discursiva del anti-establishment es una cosa importante para la emergencia de un anti-establishment. El anti-establishment puede venir desde el centro, a la derecha, no interesa eso. Va a venir desde quien sepa construir mejor este discurso. Salvador del Solar tranquilamente puede hacer una cara anti-establishment frente a los que tenemos, al Congreso que tenemos. Un anti-establishment que cree en lo liberal económico, pero es anti-establishment en sí. Claro. O un Pedro Castillo, un Antauro Humala puede ser un anti-establishment, o en la propia derecha puede venir un anti-establishment. O que lo fue, ¿no? Pero en todo caso, como dices, el tema ideológico que a la gente común y silvestre, como bien indicas, no le interesa, porque yo creo que hoy día lo que hay es un gran pragmatismo ante una crisis económica tremenda, la pobreza ha aumentado, el próximo año va a ser difícil, entonces hablar de cuestiones discursivas creo que a la gente no le interesa, y es cierto que también el peruano es un personaje emprendedor, es pragmático, ha vivido toda su vida de espaldas al Estado, entonces en verdad, si hablamos de ideologías, tal vez esté buscando un mecanismo o una propuesta que le dé más posibilidad de actuar, ¿no? Porque las administraciones públicas que te generan barreras, te cierran el comercio porque no cumpliste con una tontería, en fin. Eso yo no sé si es ideológico, pero sí es verdad que la practicidad se va a valorar más. Sí, hay una cosa que, fíjate, por ejemplo, los mineros ilegales o los mineros informales. Por ejemplo, Puno vota siempre anti-establishment, pero ¿tú crees que en Puno la gente está a favor del socialismo, del comunismo? Así es. No, en absoluto. La gente construye sus propios anti-establishment discursivamente, o sea, ellos mismos. O sea, el discursivo no significa que lo vayan a hacer de una forma elaborada, teórica, no significa. Hay filosofía para no filósofos, decía Gramsci, ¿no? Es que es la calle, que es lo que se escucha, lo que se ve, el sentido común. Entonces, depende quién gane esa construcción, y hay una cosa que es elemental para eso. Los sectores populares son muy anti-establishment. Quien se gane en los sectores populares va a poder ganar las elecciones. ¿Y qué quieren los sectores populares? Quieren dos cosas, básicamente. Quieren más Estado, es decir, un Estado papá, un Estado fuerte, y lo que quieren es seguridad, que va relacionado al Estado. Y lo que quieren también es propiedad, que le dejen ser. Sobre el todo sentido eso, emprendedor. Yo creo que lo que quieren es eso, que los dejen ser, porque como hemos mencionado, siempre han estado de espaldas a un Estado que no los protege y que obviamente les mete cara. Y hay un conservadurismo popular muy fuerte, muy fuerte. Mira, la corrida de toros más importante en el Perú no se hace en Hacho, se hace en Bambamarca. Tú diles a ellos, a ver, estoy en contra de la corrida de toros, es muy difícil. Las regiones tienen un conservadurismo popular muy fuerte, instituciones populares muy fuertes, la familia, el mercado. Tú pones el ejemplo para plantear corrientes más modernas, como por ejemplo que podría ser la gente que protege los derechos de los animales, porque obviamente las corridas de toros, obviamente hay gente que no le va a gustar, digamos, los más modernos ven eso como una salvajada, pero hay un grupo de peruanos que todavía conversa de esa manera. Ese es un debate interesante, un debate de la modernidad versus lo tradicional. Y lo de tradicional, porque en el Perú hay una modernidad popular muy fuerte que no necesariamente coincide con la modernidad occidental. Es una modernidad distinta, diferente, que acepta el mercado como parte de la modernidad, que acepta el pacto con la sociedad, con el Estado como parte de pero tiene tradiciones muy fuertes. En Lima, hay sectores en Lima que son hechas, digamos, en calco y copia
como si fuesen unas comunidades campesinas. Y muy conservadores, ¿no? Entonces estas corrientes más modernas, que incluso la propia izquierda lamentablemente no ha podido canalizar adecuadamente, ¿crees que no van a ser muy útiles en unas propuestas futuras? Por ejemplo, ¿qué decía Pedro Castillo cuando recién empezaba? Él estaba en contra del aborto. Hay un periodista que le pregunta, ¿usted está en contra del aborto? No. ¿Usted está en contra de la fumar marihuana? No. ¿Usted está... No. Entonces usted es conservador. Bueno, llámeme como me llame. Esa puede ser, digamos, y la gente empezó a votar por él. Es un evangélico, empezó a hablar de Dios. Así empezó él. Entonces, lo que te digo es que en este país, los sectores populares, por eso lo importante en este país, ¿sabes qué? Es revitalizar la modernidad liberal y concatenarla con este conservadurismo popular muy fuerte. Eso es lo que sucede en este país. A pesar de que el término liberal no está muy bien entendido. Claro, liberal, digamos, liberal en el sentido liberal en el sentido político, es decir, en el compartimiento de las instituciones en el poder judicial, legislativo, el respeto a la propiedad privada, en fin. Ese tipo de liberalismo es un liberalismo que de alguna otra manera, y liberalismo económico, evidentemente, que nos ha traído prosperidad, ¿no? Claro. Y volviendo otra vez, Iván, a la situación del Congreso, ¿no? O sea, lamentable esta situación de que vemos congresistas que cada vez más se complican. El caso de la señora Muruza ahora, que se complica más, porque no solamente es un tema ético, sino que está en torno a personajes que... En una zona gris. No, en una zona gris, como entonces muy oscura. Entonces, en verdad, eso también complica un poco saber quiénes están llegando en la representación nacional. Y eso es una cosa... ¿Con quién, no? Y eso es una cosa importante. Gran parte de culpa tiene la reforma, hay que decirlo con todas sus letras, la reforma electoral, la reforma que se hizo. Porque yo creo que la política es también una profesionalización de la política. Hace falta gente en el Congreso que sean profesionales políticos, que sepan de la hermenéutica de la política. Y eso es lo que no existe. Cuando eliminaste, por ejemplo, la posibilidad de que una persona pueda reelegirse, eliminaste toda posibilidad de que se adquiera experiencia, sapiencia y que eso se transmita a otras bancadas. Pero adicionalmente eso, los partidos políticos no forman cuadros. Los partidos políticos captan cualquier cosa y no hay una formación ideológica ni programática. Exactamente. Y para cerrar, Iván, hay 3 mociones ya para interpelar al ministro del Interior. Esta medida de declarar en emergencia algunos distritos de Lima y también del norte no termina de generar el efecto que se buscaba. ¿Qué piensas al respecto? Porque el tema, y yo no lo digo yo, sino lo dicen todos los entendidos en el caso, el tema es investigación, básicamente eso. Investigación, investigación, investigación. No es que tú pongas el estado de emergencia y te pongas a tomar a cualquier persona. Aquí el estado de emergencia es básicamente investigación. Hay que investigar dónde está la criminalidad, que se sabe. Y además se sabe que muchas personas, digamos, que son parte de las instituciones rectoras en el tema de la justicia, también podrían estar involucrados en eso, como el caso, por ejemplo, de Trujillo, donde el propio gobernador regional César Acuña ha pedido el cambio de un general de la Policía Nacional. Entonces, lo que digo yo es que el problema no es un problema solamente de declarar en estado de emergencia, eso puede ser efectivo para términos políticos, pero aquí lo que hace falta es investigación, no lo digo yo, lo dicen todos los entendidos en la materia. Entonces vamos a ver qué tal le va a ir al ministro. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, Iván, ha sido un gusto haber